vamos a ver, el número 10, que es la santificación progresiva. La santificación progresiva es la obra de Dios en ti, la obra de Dios en tu vida. En este punto, ustedes se van a encontrar con personas que tienen diferentes enseñanzas o diferentes denominaciones que tienen diferentes enseñanzas en cuanto a la santificación. Hay algunos que creen que las personas realmente van a ser santificadas solamente al estar en el cielo, otros que creen que las personas en el momento de ser declaradas santas o apartadas para Cristo en el momento de la salvación ya son completamente santificadas. Lo que vamos a ver es lo que enseña la palabra de Dios, no lo que las personas piensan o lo que las personas creen, sino lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. La palabra santificación puede sonar como un término muy teológico, muy profundo, pero en realidad es algo tan sencillo que cualquier persona lo puede entender. Es algo tan sencillo que cualquier persona lo puede entender. Santificar es hacer santo a alguien. Hacer santo a alguien. Ser declarado santo o ser hecho santo quiere decir literalmente ser puesto aparte o apartado para. El término en griego no solamente aplica, la palabra en griego no solamente aplica a la vida cristiana. Usted lo puede usar, la palabra que nosotros traducimos como ser santo, para cualquier cosa, si usted habla griego. Pero en el contexto de la Biblia está hablando de ser apartado para Cristo. Ser apartado para Cristo, ser apartado hacia Dios. Hay dos cosas que vamos a encontrar en la santificación. Uno es un aspecto negativo y otro es el aspecto positivo. El aspecto negativo es que somos separados del pecado. Y el otro es que somos separados hacia Dios. Hacia Dios. Vamos a ver qué significa este término de santificación, o cuál es el término que se usaba en el Antiguo Testamento para esta misma enseñanza. Vamos a ir a Génesis, capítulo 2, versículo 3. La palabra en hebreo es Kadash. Génesis, capítulo 2. ¿Kadash qué significa? Significa, en el Antiguo Testamento, santificar. Génesis 2:3. ¿Quién lo tiene? Sí. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien. Una vez más, un poquito más alto, hermano. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien. Entonces, esta palabra que aparece, santificó, es la palabra que les decía, que está ahí en sus estudios, Kadash, que significa, o tiene la misma idea de purificar, apartar. Es el término que se usa para la santificación, la purificación ceremonial del templo, el tabernáculo, los utensilios que se usaban los sacerdotes. Es ser puestos aparte, separados para Dios. Tiene esta idea. Éxodo 13:2. ¿Quién lo tiene? Me habla. ¿Lo leo? Sí, por favor. 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. 13:2. 13. Yo lo leo. Génesis 13:2. Éxodo, perdón. Ah. No. Éxodo 13:2. Me equivoqué yo, perdón. Está bien, no hay problema. Vamos. Éxodo, el que lo tiene, Éxodo 13:2. Lo leo si quieres. Sí, por favor, dale. Conságrame todo
primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales míos es. Muy bien. Esta palabra que se tradujo como conságrame es la misma palabra. Es la misma palabra. Está hablando de poner aparte. Éxodo 28, 3. Otro que lea Éxodo 28, 3. 28:3. 28, 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Muy bien. La misma palabra que se usó en Génesis, Kadash, se usó en Éxodo, en el versículo anterior que leíamos, Kadash. Ahora, las vestiduras para consagrar al sacerdote, ¿ven? Diferentes aspectos, estar separando para. Éxodo 29, 44. Yo, Sí, ahora te lo sé. vamos. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Muy bien. Es la misma palabra, pero se traduce en un lugar en español de una forma, santificar, y en otra consagrar, porque tiene más sentido en español, en el contexto, quizás consagrar, pero la idea es la misma. Entonces, santificar es consagrarse también. Es consagrarse, o tiene la idea de apartarse para. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Muy bien, ahora veamos, tienen otro texto ahí en Levítico 11, 44 y 45. Entonces, vamos a ir ahí y después quiero hacer, vamos a Levítico 11, 44. ¿Alguien más que me? Una hermana, rápido. Levítico 11, 44. Yo, Vamos, 11:44. y 45, por favor. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. ¿No lo escucharon esto en el Nuevo Testamento después? Alguien más dijo esto en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Alguien más lo dijo? ¿Alguien se acuerda quién lo dijo en el Nuevo Testamento? No, tuviste con P también empieza. Pedro lo dijo, Pedro lo dijo. Pedro está citando este texto de Levítico. Sed santos porque yo soy santo. Apártense porque yo estoy apartado. Un sinónimo o una cosa que nos identifica con Dios es el apartarnos, el decidir apartarnos del pecado. El decidir apartarnos del pecado. Entonces, Antiguo Testamento. Encontramos dos lecciones aquí. Primero, Dios demanda, como veíamos ahí, santidad a su pueblo. Dios demanda santidad a su pueblo. ¿Qué es? Que se aparten del pecado, que se aparten de los otros pueblos. ¿Qué pasó cada vez que Israel desobedeció a Dios y se juntó con los otros pueblos que Dios había mandado al no juntarse? Cayeron, tropezaron, se perdieron. Y Dios esforzó su mano sobre ellos y después los trajo. Y otra cosa, Dios ha provisto esa santidad. Esas son las dos cosas que aprendemos del Antiguo Testamento. Esta palabra es muy difícil de pronunciar. Jehová Mekadishkem. El hebreo no es mi fuerte. Y eso que está escrito en español, para que lo podamos pronunciar. Éxodo 31:13. Describe uno de los muchos nombres de Dios. Esta palabra quiere decir, el Señor es quien te santifica. El Señor es quien te santifica. Qué hermosa, ¿verdad? Qué hermoso nombre. Uno de los tantos hermosos nombres que tiene
nuestro Dios, ¿no? Y lo encontramos a lo largo de toda la Escritura. Pero Él es el que ha provisto la santificación para nuestras vidas. Nosotros por nosotros mismos no podíamos. Por eso Dios la proveyó a través de Jesucristo. Bien, en el Nuevo Testamento, veamos el término en el Nuevo Testamento. La palabra griego, equivalente al hebreo, tiene la misma idea. La palabra griego hagiazo, deriva de la palabra hagias, que significa santo. Una vez más, significa ser o llegar a ser santo. Ser o llegar a ser santo. Mire, tiene un título que dice ahí, la necesidad para santificación. La necesidad para santificación. ¿Cuál es nuestra tendencia natural? ¿Ser buenos? No. ¿Ser generosos? No. ¿Ser amorosos? ¿No? Esas son las características de Dios. Esos son atributos naturales de Dios. Bueno, amoroso, justo, misericordioso, proveedor. ¿Nosotros somos así? ¿Naturalmente tenemos esa tendencia hacia los demás? No, siempre hacia nosotros mismos. Tendemos a satisfacernos a nosotros mismos. Entonces, hay una inclinación natural hacia el egoísmo y el pecado. Así nacimos. Como dice el libro de Salmos, es natural. Somos formados en pecado, concebidos en pecado. La maldad es lo natural en nosotros, no la bondad. No la bondad. Por ejemplo, ¿quién le enseña a mentir a un niño pequeño, de 1 año, 2 años? Nadie le enseña. Nadie. Cuando un niño rompe algo, viene y te dice, mira papá, lo rompí. No, yo he descubierto que no. Yo he descubierto que está cambiando eso. Que cuando hace algo, se lo guarda. Antes lo hacía, pero ahora se lo está guardando. ¿Por qué no? Antes venía, es cierto lo que dice Pablo, antes venía y decía, y lo reconocía, se me rompió. Ahora lo he descubierto varias veces en que, y le preguntás y te... No pestañea. Pero no es el único, todos los niños. No pestañean. Igual se vende solo porque hace no y abre el ojo. Pero eso no puede. Pero No, pero es como lo van a decir que no y somos 3 nomás, pero si mamá no puede, yo no fui, ¿quién fue? No sé. No sé. Pero esa naturaleza necesita a Cristo. Esa naturaleza necesita a Cristo. Cuando un niño ya sabe que lo que está mal y lo hace, ya no es inocente. Si ese niño muere, no va a ir al cielo. Por eso, como padres, tenemos la tremenda responsabilidad de que nuestros hijos entiendan la salvación. Entiendan la salvación. Una de las cosas que tuvimos el privilegio de aprender ayer es que lo más importante es nuestra familia. Dios es nuestra familia y después el resto de las cosas. Cuando cambiamos ese orden, se pone todo mal. Entonces, si usted recibió a Jesucristo como su Salvador, puso su confianza en Cristo como su Salvador, usted obtuvo una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu. Pero todavía permanece en usted el viejo hombre. Todavía permanece en usted el viejo hombre. ¿Cómo dice la palabra de Dios que es nuestro corazón? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, Jehová. Entonces, mi corazón, el corazón del que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, ni siquiera ella lo conoce completamente. Y ella me conoce mejor que nadie, pero ni siquiera ella lo conoce completamente. Solo Dios lo conoce. Nuestras esposas nos detectan y saben, muchas veces aunque nosotros no digamos nada, lo que hacemos, lo que no hacemos, cuando estamos guardando algo, cuando no estamos guardando algo, porque nos conocen. Mientras más tiempo pasa, más nos conocen. Pero no llegan a conocernos completamente. Y nosotros, por más que las conocemos, no suficientemente, deberíamos conocerlas más.
tampoco llegamos a conocerla completamente. Solamente Dios sabe lo que está en nuestra mente. Entonces, hoy en día hay una tendencia popular a decir que el hombre es bueno, las personas son buenas. La tendencia de no, las personas son buenas, no, las personas son malas. La Biblia dice que todas las personas son naturalmente malas. No, pero fulano de tal, mira todas las cosas que hace buenas para la gente. Es re bueno, se me Es re bueno, hizo esto, hizo el otro, dio 10 millones de pesos para un ala nueva de un hospital. ¡Qué bueno! ¡Qué fulano de tal! Y tenemos nombres, ¿no? Sala fulano de tal. Ala completa la donó fulano de tal. Gente que tiene mucho dinero. Pero ¿a quién está dando la gloria? A sí mismo. Si no, diría para, como escribía este escritor católico que firmaba sus obras, SDG, Soli Deo Gloria. Se me fue ahora. Vamos, Flor, ayúdame. ¿No te acordás? Bueno, hay uno que en todas sus obras ponía SDG, Soli Deo Gloria, solo por la gloria de Dios. Si no, en vez de Ala Minetti, diría Ala para la gloria de Dios. O no diría nada. ¿Se entiende? Entonces, naturalmente, tenemos la tendencia a no ser buenos. Esto no concuerda con lo que la Biblia dice. Mire Romanos capítulo 3, versículos 10 hasta el 18. ¿Quién lo puede leer? Ya estuvimos ahí predicando, pero algunos deben saber de memoria. No, no saben. Romanos 3.10, ¿no lo sabe nadie? Romanos 3.10, vamos, hermano. Romanos 3.10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A una se hicieron inútiles, dice. ¿Del 10 a dónde? Del 10 hasta el 18 vamos a ir. No la hay. ¿No? Sí, por favor. Mas está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Dónde está la buena persona? ¿Cómo nos describe Dios sin Él? Injustos, sin entendimiento, Inútiles. no buscamos a Dios, desviados, inútiles, malos, sepulcro abierto en su garganta. Hay cristianos que tienen un sepulcro abierto en su garganta. Deberíamos revisar ese aspecto también de nuestras vidas. Con su lengua engañan. Hay cristianos que con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Chisme. Chisme. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Es cristiano así? Sí. Y acá está describiendo a una persona sin Cristo. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Muchas veces como cristianos también vivimos así. Por eso es que vamos a ver por qué esto de la santificación progresiva, que me han escuchado seguramente decir varias veces. Entonces, Dios describe a las personas como naturalmente malas. ¿Los cristianos son básicamente buenos? No. Porque nuestra naturaleza humana sigue estando en nosotros. Necesitamos que la naturaleza de Cristo crezca en nosotros para que mengue nuestra naturaleza humana. Entonces,
Mire ahí, un poquito más adelante, voy a avanzar en el estudio. Usted puede hacerlo después. Hay varias cosas. Tu carne te engañará. Tu carne te engañará. Tu carne te corromperá y tu carne te destruirá. Y hay textos ahí. Vamos a Gálatas capítulo 6. Un poquito más adelante. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando nadie te está viendo, ¿vos podés hacer lo que vos quieras? No. Dios siempre te está viendo. Vos podés hacer lo que vos quieras cuando quieras, si te ven, si no te ven. Pero cuando nadie te está viendo, hay alguien que te está viendo. Siempre te está viendo. No os engañéis. Dios no puede ser, ¿qué dice ahí? Burlado. Engañado. ¿Podemos engañar a Dios? ¿Usted piensa que puede engañar a Dios? No, usted puede engañar a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, a los hermanos de la iglesia, puede engañar a su pastor, puede venir y mentirme en la cara a mí si quiere. Yo le voy a creer. Pero a Dios no lo puede engañar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que estés sembrando, eso vas a cosechar. Si estás sembrando para corrupción, vas a cosechar corrupción. Si estás sembrando para vida eterna, vas a cosechar para vida eterna. No lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces hay un principio bíblico acá. O sembramos para corrupción, para bendición, o sembramos para destrucción. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestras vidas? ¿En el aquí, en el ahora o en el cielo? ¿Para qué vivimos? ¿Para darnos la gloria o para darle la gloria a Dios? Mire, vamos a ver la santificación posicional. Vamos a entrar ya al tema. Tengo 10 minutos. Hay que entender bien estos temas, por eso me voy a tomar un poco más de tiempo en estas lecciones que quedan. La santificación posicional. Es muy importante o esencial que entendamos lo que significa la santificación posicional y la santificación progresiva. Son dos cosas o dos aspectos de la santificación. La santificación posicional la vamos a encontrar en 1 Corintios, volvemos un poquito para atrás, capítulo 1, versículo 2. Lo prediqué hace 2 domingos. 1 Corintios, capítulo 1. ¿Quién puede leer este versículo? 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Muy bien, ahí hay una palabrita que dice a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. En el contexto del Nuevo Testamento, un santo, un santificado, es una forma de identificar a los discípulos de Jesucristo. Todos los discípulos de Jesucristo se llamaban santos porque habían sido apartados en Cristo, como está enseñando Pablo ahí.
Otro versículo, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. ¿Alguien más que lea ese versículo? Desde el 10, por favor. Desde el 9. Hasta el 11. Quiero que veamos el contexto. ¿Quién puede leer? 1 Corintios 6, 9 al 11. Vamos. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y estos... ¿Puedes leer desde el 9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto veréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien. Entonces, tenemos en los primeros versículos las malas noticias. ¿Quiénes son los que no entran en el reino de Dios? Pero si alguien recibe a Jesucristo como su Salvador, no importa su vida pasada, es apartado para Cristo y es santificado. Y dice ahí el apóstol Pablo está diciendo, esto erais algunos de vosotros. Él cambió esa naturaleza. Él lo hizo. Esta es la posición. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Alguien que lo lea. 2:6. 2, 9, perdón. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, ¿quién es el que nos cambia de posición? De la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz. Dios. Él hizo la obra, Él es el que nos salva, entonces Él cambia nuestra posición. Esta es la santificación posicional. En el momento en el que nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Jesucristo por nuestros pecados y le pedimos que nos salve, somos declarados santos. Tomamos una posición. Esta es la santificación posicional. A partir de ahora, somos santos en Cristo. Van a encontrar en todo el Nuevo Testamento que Pablo habla de los santos en Cristo, santificados en Cristo. Somos santos en Cristo. Esta es nuestra santificación posicional. Ahora, ¿qué es la santificación progresiva? Bien, hay algo que veamos. Quiero ir a 1 Pedro, pero capítulo 1. Versículos 15 y 16. Y vamos a ver acá, ¿alguien que pueda leerlo? 1 Pedro. Capítulo 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro está citando Levítico. Levítico 11, 44 y 45. ¿Tenía ahí el libro de Levítico, Pedro? No, ¿cómo lo citaba? ¿De? Memoria. ¿Todos tienen el material este? ¿Sí? ¿Vieron que cada lección tiene algo al final? ¿Qué tiene? Autoevaluación. ¿Y además qué tiene? Versículos de memoria. ¿Para qué? Para que lo estudiemos de memoria. ¿Ah? Para que lo estudiemos de memoria. ¿Para qué? Para que si estamos haciendo lo que Pedro estaba haciendo acá, que era predicar la palabra de Dios, Dios use el Espíritu Santo esos versículos de memoria para hablar. Para hablar su palabra y no la nuestra. Entonces, me quedan 5 minutos. Dice, sed santos porque yo soy santo. Eso dice el versículo 16, ¿verdad? Bien, ¿podés leer, hermana Nancy, el versículo 15 de nuevo? Si no, Espera, desde el 14.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, Sí. sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué lindo, ¿no? Lo que dice ahí. Como hijos obedientes. Miren, vamos a ir despacito acá. ¿Usted es un hijo de Dios? Puede ser un hijo obediente o ser un hijo desobediente. Si su hijo lo obedece, ¿usted qué hace? Lo felicita y lo aplaude. Vamos, seguime desobedeciendo. Seguí así. ¡Ánimo! Sigue portándote como un rebelde. Buen hijo. ¿Qué le hace usted a su hijo? ¿Ah? Recibe la disciplina o la corrección que necesita. ¿Usted qué espera que Dios haga? ¿Que lo aplauda cuando usted lo desobedece? ¿Ah? Bueno, entonces no se queje. Como aquel, no os conforméis. ¿Qué quiere decir esta palabra? No conformarse. No hagan lo mismo que ¿quién? Que el mundo. Que lo que usted hacía antes que no era hijo de Dios. ¿Se entiende la idea de lo que está el texto diciendo? Usted es un hijo de Dios. Tiene que ser un hijo obediente de Dios. Tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, hijo mío, fíjate, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. ¿Para qué? ¿Para beneficio de quién? ¿De Él? No. ¿Él va a ser más Dios? ¿Él va a ser más santo? ¿Va a ser más glorioso? No, es para su beneficio. Cuando usted le dice a su hijo, hagas esto, porque te vas a romper la cabeza. ¿Para qué lo dice? ¿A usted le va a pasar algo? Sí, se va a amargar si se rompe la cabeza. Pero el que se va a beneficiar de no romperse la cabeza o quebrarse o lo que sea, si es un poco inquieto, es su hijo. Entonces, ¿ves la relación? Yo la veo. Dice, a los deseos que antes teníais, estando en qué, dice. Todos juntos, ¿en qué? Nuestra ignorancia. Bien, entonces usted ya no está ignorante de lo que Dios quiere. Entonces, yo no le puedo retar a mi hijo si no sabe. Le tengo que decir, no, mira, Mili cuando era chiquita y hacía algo, no, hija, así no. Esto no se hace, no lo tenés que hacer. Y otra vez, a la tercera vez ya sabía. Entonces, si lo volvía a hacer, no había ignorancia. Entonces, si usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, desobediencia abierta, rebeldía a Dios. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en la manera de vivir o en la parte que ustedes quieran sean santos. ¿En qué dice? En toda vuestra manera de vivir. No puedo elegir en qué ser santo y en qué no ser santo. En esto sí, en esto no, en esto sí, en esto no. Ser santo en toda mi manera de vivir. Eso es un proceso. Lleva tiempo, lleva crecimiento. Pero si yo estoy sabiendo qué es lo que Dios quiere y hay un área de mi vida con la que batallo, todos tenemos un área de la vida en la que batallamos más que con otra. Ahora la pregunta es, ¿batallamos en esa área de nuestra vida? Así no, con esto no voy a poder. Fiel es Dios, dice la Biblia. Y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar, así como nosotros ayudamos a nuestros hijos, o deberíamos ayudar a nuestros hijos a crecer, y en lo que les está faltando les ayudamos a crecer, Dios nos va a ayudar en nuestras vidas. Entonces, la santificación progresiva es un proceso. Y el domingo que viene vamos a seguir viendo esto, vamos a entrar más en la santificación progresiva. Pero no se olvide de estos textos. Hijos obedientes, que ya no son ignorantes de lo que Dios quiere, debemos ser santos o apartarnos, dejar de hacer las cosas que hacíamos en toda nuestra manera de vivir.